previa de audio, previa a la realización de nuestra primera conferencia de prensa. Y aprovechamos para darles las gracias a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que de manera cotidiana cubren las actividades del Senado de la República. Vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia de prensa que ofrecen las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Esta mañana nos acompañan las senadoras Laura Ballesteros, también la vicecoordinadora del grupo parlamentario, la senadora Patricia Mercado, y los senadores Noé Castañón, Marco Gama y el senador Luis David Ortiz, a quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, senador. Sí, se escucha, sí. Buenos días, pues es un día agitado y movido, pero aquí estamos algunos del grupo porque andamos con muchos temas. Voy a leer una breve resumen de la iniciativa que presentamos el día de hoy. Compañeras y compañeros senadores y compañeros de la prensa, hoy vengo a poner sobre esta tribuna un tema que afecta a miles de personas en nuestro país, la prisión preventiva oficiosa. Se trata de una medida que viola los derechos humanos, que genera injusticia y que no contribuye a la seguridad ni a la paz social. La prisión preventiva oficiosa es la que se impone de manera automática y obligatoria para ciertos delitos, sin que el juez pueda valorar las circunstancias particulares de cada caso. Esto significa que una persona puede ser encerrada sin que se haya demostrado su culpabilidad, sin que se haya considerado su situación personal, familiar o laboral y sin que se haya evaluado el riesgo de que se fugue, de que obstaculice la investigación o de que ponga en peligro a la víctima o a la sociedad. Esta medida es contraria al principio de presunción de inocencia, que establece que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. También es contraria al principio de proporcionalidad, que establece que la medida cautelar debe ser adecuada a la gravedad del delito y a la pena que se espera. Y también es contraria al principio de razonabilidad, que establece que la medida cautelar debe ser necesaria y justificada para asegurar el proceso penal. La prisión preventiva oficiosa no solo afecta a las personas que la sufren, sino también a sus familias, sus comunidades y a la sociedad en general. Las personas que son privadas de la libertad sin una sentencia firme pierden su trabajo, su educación, su salud, su dignidad y sus oportunidades de reinserción social. Sus familias sufren la separación, la estigmatización, la pobreza y la violencia. Sus comunidades se ven afectadas por la desintegración social, la falta de confianza y la inseguridad, y la sociedad en su conjunto se ve perjudicada por el deterioro del Estado de Derecho, el aumento de la corrupción y la violación de derechos humanos. Es por ello que la prisión preventiva oficiosa no solo es injusta, sino también ineficaz. No hay evidencia de que esta medida disuada o prevenga el delito, ni que mejore la persecución de la sanción penal. De igual forma, cabe señalar que al desaparecer la prisión preventiva oficiosa, las víctimas no quedan desprotegidas, porque se encuentra con la medida de prisión preventiva justificada, mecanismo por el cual un juez, de manera fundamentada y motivada, dicta esta medida cautelar, siempre que exista un riesgo procesal debidamente acreditado y que sea proporcional y necesaria y adecuada al caso concreto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido distintas sentencias en las que declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, al considerar que contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tres de estas sentencias han sido el caso García Rodríguez y otro contra México, el caso Zompaxtla-Teplicle y otros contra México, y el caso Alpizar y otro contra México. En relación con la sentencia en el caso García Rodríguez y otros contra México, el viernes 27 de octubre de este año, hace apenas un mes, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis en la que se señala por la Corte que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción que regula la prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, por lo cual no debe ser aplicable en ningún caso. Por lo anterior presento una iniciativa que busca derogar la prisión preventiva oficiosa en dicho ordenamiento, con el objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas que son acusadas de algún delito y evitar que sean privadas de su libertad sin que se haya demostrado su culpabilidad, para lo cual propongo reformar los artículos 21, 140, 150, 167, 314 y 420, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales,
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reconocemos que la prisión preventiva oficiosa es una medida que no tiene cabida en un Estado democrático, que se basa en el respeto a la dignidad humana, a la legalidad y a la igualdad, y que es una medida que no tiene cabida en una sociedad pacífica, que se basa en el respeto a la convivencia, a la tolerancia y a la solidaridad. La prisión preventiva oficiosa no es solución, es problema. Es una medida que no resuelve las causas estructurales de la criminalidad, sino que las ignora. Es una medida que no atiende a las necesidades de las personas, sino que las desatiende. Es una medida que no construye una sociedad más justa y libre, sino que la destruye. Por eso hoy les pido que nos unamos para exigir la derogación de la prisión preventiva oficiosa y para impulsar una reforma que garantice el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del sistema de justicia penal acusatorio y la promoción de una justicia más humana, más eficiente y digna. Muchas gracias, estamos a sus órdenes para preguntas y si mis compañeros quieren abundar en el tema. Ya hemos presentado otras en este sentido, pero estas sentencias de la Corte Internacional nos dan una mayor fuerza y volvemos por eso para precisar algunos puntos en base a las que habíamos presentado antes para que quede ya derogado esto de los ordenamientos. Muchas gracias. Gracias, senador. Si ustedes nos los permiten, les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenos días. Preguntarles precisamente si esta prisión preventiva, este gobierno la utilizó como para atacar a sus opositores y tener en la cárcel a la gente que efectivamente no le habían demostrado su culpabilidad, y si tienen un estimado de cuántos presos están como prisión preventiva. Esa sería una pregunta. No, solamente decir que cuando se aumentó el número de delitos de prisión preventiva oficiosa, pues realmente todos los grupos parlamentarios, con excepción de Movimiento Ciudadano, presentaron propuestas desde que en esa lista apareciera el robo a casa habitación hasta, digamos, muchos otros delitos. Entonces me parece que fue cuando se hizo esta reforma, casi iniciando la legislatura 64, fue una visión, digamos, muy punitiva frente a la inseguridad. A 5 años de esta reforma, con este tipo de resoluciones, pues está clarísimo que no se ha bajado la inseguridad por meter a más gente en la cárcel sin un juicio. Eso es lo que estamos planteando. Y nada más me gustaría que me precisaran, se supone, ¿cómo ustedes ven si hay condiciones para que esta iniciativa prospere? Porque aquí no pasa nada si Morena no está de acuerdo, entonces, ¿sí creen que los votos les alcance para sacar? Pues es que nos alcance o no, es una obligación, porque acuérdense que los tratados internacionales ya son parte de la Constitución y están al nivel de la Constitución, y las resoluciones internacionales claramente dicen que estos artículos están violando los tratados, los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros, y por lo tanto deben ser derogados. No quiere decir, y lo dije muy claro, que va a quedar impune y que las víctimas no van a tener cómo defenderse, no. Simplemente que un juez va a determinar en qué casos sí procede y en qué casos no, y no por el solo hecho de que te acuso, por lo pronto te encierro. Que ha habido injusticias, aquí las hemos vivido. José Manuel del Río Virgen estuvo, creo que 6 meses en la cárcel y no había ningún elemento en su contra. Obviamente se usa de manera política, pero no nomás de manera política, también de abuso a los que menos tienen, de los que no tienen forma de defenderse, y es una injusticia. Entonces, es claro, desde que se hizo el nuevo sistema de justicia, es un sistema acusatorio, está muy claro el principio de presunción de inocencia, y ese se está violando constantemente. ¿Y esto no se podría venir con la tan cacareada reforma judicial que se debe hacer? Porque supuestamente también hay jueces que se venden o que no aplican bien la justicia. Pues para eso están las instancias revisoras, o sea, si un juez actúa mal, hay una instancia revisora. Creo que siempre es mejorable, como se ha dicho, todo sistema, pero lo principal es la base del principio constitucional de presunción de inocencia. Si ese no se está respetando, pues por más experto que sea un juez o no, si no tiene capacidad para dejar libre a alguien en el que no hay elementos, porque por el solo hecho de ser acusado lo tiene que encerrar, pues no va a haber justicia. Gracias.
Ahora les pregunta Luis Méndez de 11 Noticias. Gracias, buenos días. Hay una pregunta sobre prisión preventiva oficiosa que me gustaría que respondieran sobre estas decisiones que se ha tomado en la Corte Interamericana y la violación que hace desde el Poder Judicial, porque al final la Corte es quien ha abierto esa discusión, pero no se ha llegado a un momento definitivo. ¿Ustedes consideran que ahí el Poder Judicial ha incumplido, no está abierto? ¿Qué se necesitaría hacer para poder pasar a eso que ustedes están pidiendo? Gracias. Pues precisamente esta serie de reformas es el vehículo para motivar el criterio de los jueces a moldear lo que es inconstitucional e inconvencional. Como lo explicó muy bien el senador Luis David, Movimiento Ciudadano ha sido la única, y la senadora Patricia Mercado, ha sido la única fuerza política en el Senado de la República que con estos instrumentos, que son la vía de composición y restablecimiento de la constitucionalidad y de la convencionalidad, estamos proponiendo los mecanismos para que los jueces puedan tener el criterio de aplicación oportuno. Y siendo muy específico, esta figura de la prisión preventiva oficiosa es un instrumento de coacción del gobierno para la persecución a modo de muchas de las personas, porque hace una suposición anterior a cualquier sentencia y ya priva de la libertad simplemente por acusaciones a cualquier persona. Esa es la importancia de revertir este instrumento y restablecer el orden y protección de la Constitución y de los derechos humanos, de la presunción de inocencia. Senador, justo ahora que le quiero hacer una pregunta que responde, es directamente a un tema de usted. Luego que usted asumió como vicepresidente de la mesa directiva, hubo un posicionamiento la semana pasada por asociaciones colectivas feministas que señalan que usted ha sido señalado por cometer violencia vicaria y estaban en contra de su nombramiento, ya que lo señalan como un violentador de mujeres. No hemos tenido una respuesta de usted. ¿Cuál es la posición que tiene ante estos señalamientos, en donde pues señalan que incluso el Senado no es un lugar seguro para las mujeres, ya que usted llega a esta posición clave, pese a los señalamientos de violencia vicaria que pesan sobre usted? Gracias, y qué bueno que me lo pregunta, porque efectivamente parte de señalamientos y acusaciones, y no hay una sola sentencia que me determine a mí, ni siquiera un proceso en que yo esté sujeto, que me ponga en ese tenor de lo que se ha declarado. Todos los procesos jurídicos personales los llevo en los tribunales, ahí los solvento, incluso con el cuidado y la prevención de que las partes y el proceso guarde la estabilidad y la secrecía del mismo proceso jurídico. Insisto, son señalamientos, pero no ha habido al día de hoy ni siquiera una sujeción a proceso que me vincule con ningún acto penal, ni ningún acto que se demuestre que yo haya cometido violencia. Las posiciones en el Senado se dan por el voto de las y los integrantes, de las senadoras, los senadores, y así ha sido, no tiene ninguna relación ni relevancia. Vamos, este tipo de figuras y la iniciativa que se está presentando busca acallar y alejarse de este linchamiento público a partir de declaraciones, pero no de hechos concretos. Yo quisiera saber algún hecho concreto para poderlo responder efectivamente, pero no lo ha habido al día de hoy. Permíteme hacerle una pregunta puntual. Entonces, ¿usted no enfrenta ningún proceso judicial en tribunales por violencia vicaria o algún tipo de violencia hacia las mujeres? En absoluto no. Ningún proceso. Tengo controversias del orden civil, del orden familiar, como cualquier persona, pero ningún señalamiento penal, ni ningún señalamiento precisamente a un tema de violencia ni contra la mujer ni contra ningún ser humano. Gracias, senador. Finalmente les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Para la senadora Patricia Mercado, buen día todavía. Oiga, pues hoy está tomada la colegisladora por estos grupos que buscan el tema de las 40 horas. Se lo pregunto porque usted maneja el tema laboral también en ese sentido.
pues consultarle, preguntarle qué es lo que le dicen en el caso de MC en la colegisladora y también obviamente cómo se está preparando aquí el Senado de la República para ese tema de las 40 horas que muchos grupos obreros están buscando impulsar y que finalmente se logre. Rápidamente, el grupo parlamentario, el coordinador parlamentario en Cámara de Diputados y Diputadas, el diputado Jorge Álvarez Maínez, presentó la propuesta también sobre la reducción a 40 horas y se está dando un proceso muy rico de discusión allá con un parlamento abierto donde todas las voces fueron escuchadas y se están dando la construcción pues de los acuerdos. Sobre todo, digamos, no hay una diferencia para la reducción, sino cómo se haría en otros países. Ha habido en Chile especialmente hasta 6 años para llegar a esas 40 horas. Se está discutiendo, nosotros aquí en el Senado y en la Comisión de Trabajo estamos esperando que finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados defina, allá se da la Cámara de origen de esta propuesta y cuando llegue aquí en el Senado también daremos la discusión, pero la diferencia no está en reducir estas 40 horas, que ya hemos discutido mucho por qué es pertinente, somos el país que más horas trabaja y de los países más improductivos de la OCDE, que son economías de ingreso medio como la nuestra. Sin embargo, pues el proceso de discusión se va dando, yo espero que no se den estas confrontaciones, pero pues hay grupos, hay jóvenes, hay organizaciones que están como muy pendientes para que se dé esta reducción. Es una reforma constitucional, no es que una mayoría le imponga a alguien, es una reforma constitucional, tiene que ser avalada por lo menos por 17 congresos estatales. La reducción de jornada va a ser y se está construyendo como un gran acuerdo nacional, no solamente entre las fuerzas políticas, sino también entre toda la federación a partir de esta, digamos, de que tendrían que ser 17 congresos los que lo apoyen. Entonces, es un proceso de discusión, creo que va muy bien, aunque todavía no se tomen las decisiones finales. ¿No hay presión por parte de la comunidad patronal respecto a ese tema? Algunas organizaciones patronales han planteado que sí van con las 40, pero con intervalos, digamos, con un proceso de años para llegar de 48 a 40, otras han dicho que no, todas han sido escuchadas. Y finalmente se nos pueden dar su posición. Yo sí voy a ampliar sobre esto. Y somos un grupo plural y dentro de una pertenencia al grupo de Movimiento Ciudadano. No ha llegado la discusión al Senado, pero yo sí quiero hacer énfasis en lo que dijo Patricia, que es algo deseable, todos estamos de acuerdo que es algo deseable, pero también tenemos que ver la realidad económica y cuáles son los momentos para irlo implementando, porque no vamos a hacer una medida que, aunque sea muy populista, vaya a perjudicar a la economía en lugar de ayudarla. Tiene que ser un proceso, como en otros países, gradual, su implementación, como lo son muchas reformas, porque de otra manera afectan más de lo que ayudan. Y yo sí lo preciso, ya tendremos los debates cuando vengan aquí el tema, porque está en Cámara de Diputados, y habremos de ver cuál es la mejor solución para llegar a este anhelo que todos tenemos, pero que tiene que ser basado en la realidad, en la productividad y en una serie de elementos. Y para el senador Clemente, pues su posición respecto a la terna del día de hoy, ¿qué nos puede comentar? Ustedes son el fiel de la balanza como MC, para el que pase la terna o no pase la terna, que nos dé su posición. El senador Mancera, hablábamos. Bueno, primero quiero felicitar al senador Luis David Ortiz por la iniciativa que nos comparte el día de hoy. Por supuesto que como grupo parlamentario la apoyamos, la abrazamos, ha sido una demanda de nosotros en esta discusión desde hace mucho tiempo y hay una posición única al respecto. El tema que nos comentan, pues ustedes lo van a ver, lo hemos adelantado en varias ocasiones, hemos dicho, lo que está de por medio hoy no es solamente la elección de una vacante en la Corte, lo que está de por medio el día de hoy es la autonomía y la independencia del Poder Judicial, y Movimiento Ciudadano, como lo hará hoy y como lo ha hecho durante todos estos años, defenderá con todos sus recursos, con toda su fuerza política, con sus votos, la autonomía y la independencia. Y a nosotros lo que nos queda claro, más allá del perfil personal de cada una de las propuestas, pues es que lo que le interesa en realidad al presidente de la República es capturar al Poder Judicial. No le interesa el equilibrio de poderes,
No le interesa el respeto y la defensa de la Constitución, lo que le interesa es la subordinación política y frente a eso, pues Movimiento Ciudadano no va a estar. Con ese tema de que sea en contra, pues ¿no temen de que llegue Ernestina Godoy a esta terna? A la siguiente, perdón. No vamos a especular, ella está en un proceso que todavía no termina, ¿no? Todavía no termina y será el presidente de la República quien decida en esa eventualidad a quien manda en otra terna si es que el día de hoy es rechazada, como seguramente así sucederá, ¿no? Gracias, gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las senadoras y a los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias y buenas tardes. Y comentarles a nuestros